Estamos aquí con nuestra invitada Alicia Presto. Un gusto recibirte en nuestro programa, Alicia. Muchas gracias para Mundo Glam también. Bueno, vamos a comentar un poquito de la vida de Alicia. Ella es de Montevideo, aunque ahora vive aquí en Punta del Este, escribana, es docente también. Y también es especialista en derechos aeronáuticos, cosa que me sorprendió, y espacial. Sí, luego de terminar la carrera de notariado, hice una especie de posgrado, en esa época no se llamaban posgrado, para especializarme en derecho aeronáutico y espacial, y trabajé durante muchos años, 30 años casi, sobre esos temas, esa temática. Asesorando sobre tratados internacionales, en fin, la evolución del derecho aeronáutico y del derecho espacial. Pocas mujeres deben estar en esa área, ¿verdad, Alicia? Sí, pero cada vez más. Sí, normalmente éramos pocas mujeres en esa área, pero después fue creciendo y aparte es un derecho y una ciencia y una técnica del futuro. Bueno, además escritora, y es una gran escritora, con 3 libros, este es el tercero, Una taza Willow, que ha recibido premios en los 3, ¿no? O en algunos de ellos, ¿no? Una taza Willow tiene algunos de los cuentos que han sido premiados. El otro, que es un paraguas inglés, contiene también algunos textos que han sido premiados, pero la mayoría de estos cuentos son, digamos, inéditos, no han sido presentados a concursos o a otros lugares. Generalmente tus 3 libros son de cuentos, son narrativos. Sí, me gusta mucho la narrativa, la prosa. 2 libros, o sea, el primero, Un paraguas inglés y Una taza Willow, son un caleidoscopio de cuentos breves, fundamentalmente. Y el otro libro es una novela, o sea, una novela corta que se llama El silencio de un cuadro. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto que hace poco tuviste la presentación con Cairo, ¿no es cierto? El doctor Cairo, de este libro, porque realmente es muy lindo y tiene toda una historia, su tapa. Una taza Willow es el nombre o el título de uno de los cuentos que integran esta publicación. Es una historia sobre una taza que a su vez reproduce muy brevemente la leyenda de la porcelana Willow, porque, o sea, los dibujos de la porcelana Willow no son dibujos al azar, como pueden ser en cualquier otro tipo de porcelana, sino que a su vez están reproduciendo imágenes de un cuento, o mejor dicho, de una leyenda. Qué bonito, ¿no? Bueno, en este libro, digamos, hay mucho en tiempos, en espacios, en lugares, ¿no? Sí, son cuentos de diversa temática que ocurren en distintos puntos geográficos y también en distintos momentos históricos. Espacio y lugar van cambiando, van desde la antigua Grecia al día de hoy, digamos, con una nueva tecnología, pero a su vez pasan por temáticas. Las temáticas de la literatura siempre dicen que son 3, el amor, la muerte y la vida. Y eso está un poco reflejado, no en todas, pero sí en casi todos. Siempre trata o una historia que tiene que ver con amores truncos, o bien una historia de vida que es similar, porque lo que pasa al ser humano es lo mismo que le puede pasar en la China, que le puede pasar en Sudamérica. O sea, son vivencias atemporales que le suceden a cualquier ser humano.
Claro, puede cambiar el idioma, puede cambiar el lugar, pero no los sentimientos, ¿verdad? Exactamente, el devenir de la vida siempre va a ser la misma, la vida va a haber algo de amor y va a haber una muerte, que es el fin inevitable de la existencia humana. Ahora me pregunto, ¿no? Y te pregunto, Alicia, para escribir esta temática en distintos lugares como Grecia, la antigua Grecia, después Argentina, Uruguay y tantos otros más, has tenido que incursionar un poquito en la geografía e historia del lugar. Exactamente, es lo que me gusta. O sea, yo cuando trabajaba en la parte en la especialización de aeronáutica y espacial, investigaba. Mi tarea era de un investigador, o sea, y siempre me gustó investigar. Para hacer cada uno de los cuentos yo investigo, o sea, me busco si ocurre en el 1400 en el Japón, voy a ver cómo era la vida en ese momento, qué pensaban, cómo era la vestimenta, cómo, en fin, las casas, cómo, cuáles eran las tradiciones, o sea, me documento, ahora todo es mucho más fácil, con la tecnología. Con la tecnología actual, pero de todas maneras a veces recurro, por ejemplo, si hay que escribir un cuento que ocurre en la zona rural o en un Montevideo de la vida de los inmigrantes, 900, el lenguaje lunfardo, recurro a diccionarios en papel de lunfardo, o sea, para poner el vocabulario que corresponde a cada tipo de cuento y digamos, el entorno en el que se desarrolla, ¿no? Porque el texto de estos cuentos viaja también mucho, de ciudades a la parte rural, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces, cuando yo hago hablar a la gente de campo, no utilizo el mismo que para una familia patricia de la zona del Prado en el Montevideo del 900, por ejemplo. De estos cuentos, ¿cuántos son los que hay aquí en este libro? ¿Y qué historia es la que te produce, quizás te provoca algún sentimiento especial? Cuentos, deben ser cerca de 30 o 40, no, no los conté, pero hay muchas historias. Este de la taza Willow me gustó mucho, que creo que transmiten una sensibilidad. Siempre los objetos para mí tienen su historia, cada uno de los objetos. Entonces, a través de un objeto yo recreo, invento una historia de por qué llegó a la taza o por qué un aroma me recuerda el pan dulce que hacían unas tías para la Navidad o para una celebración. O sea, cada objeto tiene detrás todo un bagaje y toda Una historia representa, ¿verdad? Sí, que nos lleva ya sea los olores, los sabores. Exactamente, exactamente. Y eso trato de poner los 5 sentidos en cada uno de los cuentos. Alicia, ¿te puedo pedir que leas algún pequeño, breve párrafo del libro? Sí, ¿Elegimos alguno? puedo empezar por una taza Willow. Vierto más té en el recipiente y levanto mi taza Willow. Miro los dibujos y recuerdo. No sé si sería por su ascendencia británica o porque en la juventud las muchachas solían reunirse a tomar el té. Lo cierto es que mi abuela había hecho de ello una costumbre, diría más bien un ritual. Todas las tardes, a las 5 en punto, la mesa de caoba se engalanaba con individuales de hilo que habían sido blancos, pero que siguiendo el calendario y a su dueña, se tornaron color arena. Siempre había una torta de manzanas, scones, manteca, mermelada de frutilla y cada tarde la abuela preparaba una mezcla de hebras de té, la cual era evaluada y el puntaje anotado en una grilla manuscrita. Voy a saltear un párrafo. Recuerdo que la abuela tenía varios juegos de porcelanas completos, algunos heredados, otros regalos de boda y otros los había comprado para estar a la moda, como solía decir. Sin embargo, a pesar del despliegue de tazas, ella tomaba siempre el té en una taza Willow. Durante mi infancia y hasta que entré al liceo, me contaba la leyenda que la taza reproducía. Los enamorados huyendo del padre de la jovencita, que no quería verlos unidos, el bote que los transportó a la isla y las 2 palomas en que se transformaron los amantes al morir.
corta un poquito y dice, ¿sabes, Adriana? Dice, la taza perteneció a la tía que me crió desde niña cuando mamá falleció. Fue de ella quien la heredé. Me mantuve callada y continuó. A fines del siglo XIX, mi tía se había enamorado de un capitán inglés. Tenían todo previsto para la boda cuando estalló la Segunda Guerra Anglo-Boer. Su pretendiente tuvo que ir a luchar a Sudáfrica. La tarde antes de partir, tomaron el té y su amado besó esa taza y se la obsequió. Él murió en una batalla en la que los británicos fueron derrotados. Hermoso, me encanta, la verdad, una historia de amor a través de una taza, ¿no? Realmente cómo te trae a algo también cotidiano, ¿no? Los recuerdos de la abuela. Los recuerdos de la abuela que nunca conocí, pero que me parece que sería lo que me hubiera gustado que me contara. Entonces es un poco una nostalgia de algo que me hubiera gustado conocer. Seguramente el libro va a estar premiado, o ya fue premiado, Alicia. Como libro no, o sea, hay concursos en los cuales piden que se presente, piden que se presente un libro que haya sido editado durante el año, no ha sido presentado a ningún concurso, no sé si lo voy a presentar o no a algún concurso como trabajo edito, digamos. Pero en los cuentos que van a encontrar hay muchos que tienen finales sorprendentes, porque me gusta muchas veces llevar al lector a que piense una cosa y después hay una vuelta de tuerca y no termina como uno hubiera pensado. ¿Y qué tiempo te llevó a escribirlo? Bueno, estos cuentos, son cuentos que vengo escribiendo hace muchos años y algunos son muy, muy recientes. Depende, fui haciendo una especie de selección para este libro. Tengo muchísimos cuentos para varios libros más, pero seleccioné algunos que fueran, digamos, de temática un poco más fuerte y otros que distendieran un poco al lector mientras los iba leyendo. Tú eres profesora de literatura y sabes latín también, ¿verdad? No soy profesora de literatura. Soy profesora de francés y fui profesora de Derecho en la universidad y en el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico. Pero después que me jubilé, empecé a hacer cursos de literatura, de latín, de gramática histórica, en fin, de lingüística, todo lo que tuviera que ver con la parte de la expresión de la palabra y del lenguaje, y de la literatura también, ¿no? Qué lindo. Bueno, te felicitamos, que sigan tus éxitos, tus cuentos, que son tan bonitos. Y bueno, en otra oportunidad te queremos tener nuevamente aquí en nuestro programa. Muchas gracias, Alicia, y muchas gracias al programa también. Alicia Presto, aquí, en Mundo Glam TV.